Éxodo capítulo 28. Las vestiduras sacerdotales. Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, y a sus descendientes para servir en el sacerdocio. Hasta ese momento, Moisés era el único mediador, pero ahora la familia de Aarón fue escogida para que fueran sus sacerdotes. Ellos debían usar vestiduras reconocidas como sagradas. Como símbolo de la pureza interior del pueblo de Dios, estos objetos exteriores fueron apartados con propósitos santos. Estas vestiduras también serían para honra y hermosura. Dios, autor de todo lo bueno y hermoso, desea la belleza para su pueblo y para la adoración a Él. Dios llenó de espíritu de sabiduría a hombres sabios de corazón para que hicieran estas vestiduras. El Señor, creador de la belleza, da a los hombres su aprecio por ella y la capacidad para crearla. Esta vestimenta de los sacerdotes era un chaleco con frente y espalda unidos con correas en los hombros y un cinto. De obra primorosa, dice la Escritura. Era ricamente coloreado y las dos hombreras tenían incrustadas piedras de ónice con los nombres de los hijos de Israel grabados en ellas, 6 en cada piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Sin duda, algunos de los israelitas habían aprendido a grabar mientras eran esclavos en Egipto. Los nombres fueron grabados en las piedras, teniendo alrededor engastes de oro, es decir, montados en filigrana de oro. Los nombres eran llevados sobre los hombros de los sacerdotes mientras ministraban delante del Señor, simbolizando así la responsabilidad de los ministros de llevar su pueblo a Dios. También esos nombres estaban ante el Señor cuando los sacerdotes ministraban en su presencia. Aquí residía la seguridad de que Dios vela sobre su pueblo y lo recuerda. Todo esto también es tipo de Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, que siempre intercede por nosotros ante la presencia de Dios. Así también los creyentes, incluso cuando están en esta tierra, no solo entran en el lugar santísimo, sino que por fe están sentados con Cristo en los lugares celestiales. El pectoral era una bolsa cuadrada de un palmo por lado. En él debían colocarse 4 hileras de 3 piedras preciosas cada una. Los nombres de los hijos de Israel debían grabarse en estas piedras. Este pectoral estaba fijo en las hombreras del efod con cordones de oro pasados por anillos del mismo metal. En los extremos del pectoral había otros 2 anillos que se fijaban sobre el cinto del efod con un cordón azul. El nombre de cada tribu estaba grabado en una piedra preciosa para dar a entender cuán preciosos son los creyentes a los ojos de Dios y cuán honorables. El sumo sacerdote llevaba los nombres de las tribus de Israel en los hombros y en el pecho. En los hombros como sitio de fuerza y apoyo para llevar cargas. En el pecho como sitio del afecto y la compasión. De ambas maneras tipificaba el poder y el amor con que nuestro Señor Jesucristo intercede por los suyos. No solo los lleva en sus brazos con fuerza omnipotente, sino que los lleva sobre su corazón. El Urín y el Tumín. Al parecer eran 2 piedras cuyos nombres significan respectivamente luces y perfecciones, lo que podría deducirse que el significado es luz perfecta, y mediante los cuales se manifestaba la voluntad de Dios en casos difíciles y dudosos. Estaba en este pectoral, que por eso se llama el pectoral del juicio. No se sabe de cierto en qué consistía y cómo era su uso. Atendiendo a su significado, podemos ver que el sumo sacerdote era, de alguna manera, investido del poder de conocer y dar a conocer la voluntad de Dios en los casos dudosos y difíciles. El régimen era teocrático, Dios era su rey, el sumo sacerdote era como delegado de Dios, su gobernante. El Urín y el Tumín era como tener a mano el consejo de Dios en cualquier emergencia que tuviese relación con el bien de la comunidad. El sumo sacerdote sería instruido por el mismo Dios para tomar las medidas y dar las amonestaciones que el mismo Dios quería.
La respuesta se daría o mediante una voz del cielo o mediante un impulso divino en la mente del sumo sacerdote. Este oráculo fue de gran utilidad y por ello fue empleado con frecuencia en Israel. Josué lo consultó y podemos suponer que después de él lo harían también los jueces que le sucedieron. Se perdió en la cautividad de Babilonia y ya no se volvió a encontrar, pero era sombra y figura de los bienes venideros y su realidad se halla en Jesucristo. Él es nuestro oráculo, pues mediante Él se nos ha dado a conocer Dios en estos últimos días. En Cristo se centra la revelación divina y nos llega a nosotros por medio de Él. El manto del efod era sin mangas y llegaba hasta las rodillas. De sus bordes pendían campanillas de oro, alternando con granadas de azul, púrpura y carmesí. Las granadas multicolores daban belleza al manto. Se cree que eran 72, y el sonido de las campanillas advertía al pueblo situado en el atrio exterior cuando el sacerdote entraba en el lugar santo o el santísimo a quemar incienso, que ellos debían dedicarse a la oración al mismo tiempo. Algunos opinan que las campanillas del manto sacerdotal eran tipo del sonido del Evangelio de Cristo en el mundo, advirtiéndonos de su entrada a través del velo por nosotros. El sumo sacerdote también llevaba una lámina de oro sobre su frente, en la que estaba grabado Santidad a Jehová. Se le recordaba así por medio de ella a Aarón que Dios es santo y que los sacerdotes deben ser santos. Aarón debía llevarla sobre la frente para llevar las faltas cometidas en todas las cosas santas, para que obtuviera gracia delante del Señor. Aquí tenemos en el sumo sacerdote un tipo de Cristo, el gran mediador entre Dios y los hombres, mediante el cual establecemos contacto con Dios. Mediante Cristo queda perdonado todo lo que es defectuoso en nuestros servicios. En muchas cosas nos quedamos muy por debajo de nuestro deber, de modo que no podemos menos de ser conscientes de la mucha iniquidad de nuestras acciones, inclusive en las buenas obras. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, lleva esta iniquidad, la lleva por nosotros de forma que se la lleva de nosotros, la quita, y mediante Él nos es perdonado y no se carga a nuestra cuenta. Para nosotros, esas vestiduras sacerdotales son símbolo de la justicia de Cristo. Si no aparecemos delante de Dios revestidos de esta justicia, moriremos en nuestros pecados. Bendiciones.